Por casi 20 años hubo un jugador que, cambió por completo lo que pensábamos que era un defensa central. Imaginen esto, un futbolista con alma de 9, de delantero, pero con el corazón de un auténtico gladiador. Hoy vamos a desentrañar la historia de Sergio Ramos. Sí, ese hombre que nos enseñó que un partido no se acaba hasta que se acaba. Y esta frase que vemos en pantalla, no es solo una frase bonita, es literalmente su filosofía de vida. Es lo que tenía metido en la cabeza. Esa mentalidad que lo hizo, un monstruo competitivo. Un tipo que vivía para el drama, para esos momentos límite, y que simplemente no sabía lo que era rendirse. Y es justo aquí donde arranca de verdad su leyenda. 92,48. 92,48. Hay que grabarse ese número. Es un instante congelado en el tiempo. Un solo momento que no solo, definió la carrera de un jugador, sino que cambió para siempre la historia de uno de los clubes más grandes del planeta. Ya vamos a llegar a por qué este número es tan, pero tan importante. El gladiador del minuto 93. Es que no hay mejor forma de describirlo. Si tuviéramos que elegir una sola imagen para definir a Sergio Ramos, sería esa, ¿no? La del héroe que aparece de la nada, en el último suspiro. El tipo de los momentos clave, el que se reía del reloj y de la lógica. Un verdadero gladiador que encontraba la gloria justo cuando todos los demás ya solo veían la derrota. Forjando al fenómeno. Orígenes de un competidor. Bien, pero a ver, ¿de dónde sale un jugador así? ¿Cómo se crea una leyenda de este calibre? Para entenderlo, tenemos que echar la cinta para atrás. Vámonos a sus inicios. Después de romperla en el Sevilla, un jovencísimo Ramos aterriza en el Coliseo del Real Madrid. Y todos sabemos que ese es un escenario que no te perdona ni una. Y la presión, fue brutal desde el minuto 1. No es solo que llegara a un club gigante, no. Es que le dieron la camiseta número 4, el dorsal de una leyenda absoluta como Fernando Hierro. Las expectativas estaban por las nubes. O sea, no bastaba con que fuera bueno, no. Tenía que ser el heredero. Casi nada, Pero claro, el camino del héroe nunca es una línea recta hacia arriba, ¿verdad? Y aquí vemos el contraste perfecto. Por un lado tenías al heredero, la gran promesa. Y por el otro, la humillación, la cruda realidad. Esa derrota de 5-0 contra el Barcelona en 2010, un partido que para colmo terminó con él expulsado. Esa herida, esa vergüenza se transformó en pura rabia competitiva. Fue un antes y un después. Pero esa rabia la supo canalizar. Y vaya que sí la canalizó. La convirtió en combustible para ganar. Miren, ese mismo 2010 fue una pieza clave para que España ganara su primer mundial. Increíble. Y en el Madrid, su figura de líder crecía y crecía. Los llevó a momentos decisivos, como esa semifinal contra el Bayern, y finalmente a la tan esperada final de Lisboa en 2014. El escenario estaba listo. El milagro de Lisboa, el cabezazo que cambió la historia. Y aquí es donde la película llega a su clímax. Es que la historia de Ramos no se puede entender sin la Champions. En esa campaña del 2014, por ejemplo, silenció el estadio del Bayern con 2 cabezazos imponentes. Pero eso era solo el aperitivo. A ver, recordemos la escena. El Atlético de Madrid ya casi tocaba la copa. El reloj muerto. Todo, absolutamente todo parecía perdido. Pero quedaba un último córner. Y entonces, el salto. Un salto perfecto, como si se quedara suspendido en el aire, desafiando la gravedad y al destino mismo. Y el cabezazo, ¡pum! Un remate seco, imposible de atajar. Ese gol forzó la prórroga y le dio al Real Madrid su obsesión, la 10ª Copa de Europa. Rey de las finales, el hombre para los grandes escenarios. Es que ese gol no fue casualidad, no fue suerte, fue más bien la coronación de Sergio Ramos como el rey absoluto de las finales. Quedó claro que no era solo un defensa, no señor, era el jugador más decisivo del equipo justo cuando la papa quemaba, cuando el título estaba en la línea. Y la leyenda no paró de crecer, Le volvió a marcar al Atlético en otra final, la de la 11ª. Se echó el equipo al hombro para remontar una eliminatoria que parecía imposible contra el Napoli, con otro doblete de cabeza, y fue una pieza clave, fundamental, en la final de la 13ª contra el Liverpool. Su sola presencia en el área rival ya era sinónimo de pánico. Un legado de controversia, héroe y villano. Pero claro, un gladiador no solo deja trofeos a su paso, también deja cicatrices. Ese estilo suyo de ganar como sea, lo convirtió en una figura, muy compleja. O lo amabas o lo odiabas. Para entender bien a Ramos, hay que aceptar eso. Su legado no es una historia de héroes y ya. Es un campo de batalla entre la admiración total y el rechazo absoluto. Y esta tabla lo resume a la perfección. La doble cara del gladiador. Por cada gol salvador en una final, tenía un récord histórico de expulsiones. Por cada acto de liderazgo como capitán, estaba el incidente con Salem Kiev, una jugada súper polémica que para muchos cruzó la línea entre ser pillo y ser, agresivo. Su espíritu de nunca rendirse a veces lo llevaba a cometer errores tontos, como forzar una tarjeta que casi le cuesta al equipo la clasificación. Era un constante todo o nada. Pero incluso ya más maduro, esa mentalidad de todo o nada la supo enfocar en un liderazgo total.
¿Nos acordamos de la temporada 2019-2020? ¿La famosa Liga del Confinamiento? Bueno, ahí se convirtió en el cobrador de penales infalible del equipo. Agarraba la pelota, asumía toda la responsabilidad y metía goles clave que al final le dieron el título al Madrid. Entonces, ¿el mejor defensa de la historia? Esa es la gran pregunta, ¿no? En resumen, esta es la película de Sergio Ramos, el tipo que demostró que el destino se puede cambiar en un parpadeo, en el último segundo. El gladiador de los goles que parecían imposibles. Y todo esto nos deja con una pregunta picante para el debate. Con todo lo que hemos visto, ¿podemos decir que Ramos es el mejor defensa central de la historia? Suscríbete y dale like.